Dios bendiga, Dios te guarde. Recibe un cordial saludo de tus amigos de Despierta Cristo Viene. Estamos un día más. Gracias al Señor que estamos aquí con mi amado tío, que es familia, y es el pastor José Hernández. Aquí en un video más de los podcasts Los Humildes de Jehová. ¿Cómo se encuentra José? Tío, bendición primeramente. ¿Cómo te encuentras hoy? Dios te bendiga grandemente, pues de parte mía y de mi familia nos encontramos bien, dándole gracias al Padre Celestial desde aquí, desde la ciudad de Florida, por esta visita que tú nos has hecho, tú y tus niñas. Me siento contento en este día. Estoy contento en este día, tío. Y vamos a estar hablando, ¿verdad?, de unos temas que tío, y muchos años de que Dios lo transformó. Casi 40 años. ¿Cuántos tíos? ¿Cuántos José? Perdona que yo le voy a decir tío porque es mi tío y siempre ha dicho tío, pero su nombre es José Hernández. Tío, ¿cuánto lleva en el Evangelio? Amén, Dios te bendiga. Yo llevo en el Evangelio sirviéndole al Padre Celestial desde el 1985 que le di mi vida al Padre Celestial, y desde ese día en adelante le estoy sirviendo a mi Padre Celestial en los tiempos buenos, en los tiempos malos, porque servirle al Padre Celestial no es servirle por tiempo. La palabra dice que seamos fieles hasta el fin. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de vida. Aleluya. Hay promesas de parte de Dios, no solamente para mí, sino para todos nosotros y los que están oyéndonos en esta tarde. Eso es bien bonito, wow. Y cuando yo escucho a alguien, ¿verdad?, que me dice tanto tiempo, no importando en qué situación, en las buenas, en las malas, siempre ha estado firme. Dice la palabra de Dios también: resistir al enemigo y de vosotros huirá. Que hay manera, y aquí es que están las instrucciones para nosotros seguir hacia adelante. Hoy tenemos un día especial, como dije, estamos con mi amado tío, que es Pastor José Hernández, y vamos a estar hablando del amor de Dios con nosotros los humanos. Y vamos a leer unos versículos que yo sé que mucha gente sabe de estos versículos, que es en Juan 3:16. Y con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tío, ¿qué tú nos puedes decir de ese amor que Dios hizo? Ese sacrificio que entregó a su Hijo por ti, por mí, por los que nos están escuchando. ¿Qué nos puedes hablar de ese tema tan bonito? Fíjate, es un tema bien precioso el que hizo el Dios del cielo a través de su Hijo. Pero un momento de corrección que te voy a hacer en un momentito atrás. Tú dijiste que resistamos al enemigo y de nosotros huirá. Amén. El texto verdaderamente, a veces cualquier palabra en un texto puede hacer una diferencia. La palabra lo que nos dice en el texto es: someteos a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. No podemos resistir al diablo si no nos sometemos a Dios. Lo importante de nosotros, los que hemos aceptado al Cristo de la gloria como el Salvador de nuestra vida, es someternos a Dios. La palabra dice que las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Yo viendo este es un tema bien importante, donde nos dice la palabra del Señor aquí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, al único, para que todos que nosotros los que hemos creído en Él no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. Hay una promesa de parte del Dios del cielo a través de su Hijo. Amén. Amado, y a través de la promesa de Dios, a través de su Hijo amado, es que si nosotros aceptamos ese sacrificio que hizo el Hijo de Dios en nuestras vidas y nos mantenemos haciendo la voluntad del Padre Celestial, porque
no servirle al Dios del cielo, no creer en el sacrificio de Jesucristo, no todo eso solamente nos va a dar la vida eterna. Para recibir la vida eterna tenemos que permanecer haciendo la voluntad de Dios. La palabra dice, no solamente sometiéndonos a hacer la palabra de Dios, tenemos que tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Un cambio en nuestras vidas, y tiene que haber un cambio positivo. Lo que la palabra del Señor nos dice, y que nosotros antes, que no éramos pueblo, que antes nosotros andábamos sin Dios y sin esperanza, que antes no teníamos ciudadanía, ahora somos de los ciudadanos de la ciudadanía del Dios del cielo. Aleluya. Y el Dios del cielo envió a su Hijo para que a través de ese sacrificio, no solamente nosotros, los que estamos sentados aquí en esta mesa, alcancemos la vida eterna, sino que la palabra de Dios dice que Él amó a la humanidad completa. Porque el Dios del cielo no nos miraba antes con ojos, como podemos decir, ojos atravesados, sino que el Dios del cielo siempre nos ha mirado con sus ojos de misericordia, con misericordia, con amor. Y la palabra dice que no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La gente dice que yo he oído muchas personas y dicen, pero Dios, no, el Dios del cielo lo que quiere es que nosotros seamos obedientes a su palabra, a su voz. La palabra dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las llamo por el nombre y ellas me responden. Podemos hablar de este tema y llegar al punto donde, alabado sea el Dios del cielo, queremos llegar a través de la palabra del Padre Celestial. Siempre el pecado ha habido separación entre el bien y el mal. El Dios del cielo siempre, desde el principio de la humanidad, ha querido hacerle el bien al ser humano. El Dios del cielo hizo al ser humano con un propósito, y el propósito del ser humano era de que viviera en amor y comunión y en obediencia al Dios del cielo, pero a través del pecado y de la desobediencia que vino a nuestras vidas, hubo separación entre el ser humano y el Dios del cielo. Pero lo bueno que el Dios del cielo tiene, que la palabra dice que cuando nosotros hacemos algo que no le agrada al Dios del cielo, huye, y los reconocemos esto y le pedimos perdón al Dios y nos apartamos, el Dios del cielo nos perdona. Misericordia. Porque la misericordia de Dios grande, nuestro Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios que no quiere que ninguna alma perezca, sino que todos puedan alcanzar misericordia delante de su presencia. Una pregunta, tío, antes que usted siga. Ya que mucha gente, ¿verdad?, no saben de la misericordia de Dios, pero con todo eso quieren poner, vamos a decir, a Jehová en una posición, que porque si existe un Dios, que porque hay hambre, que porque mueren gente inocente. ¿Qué tú nos puedes decir a esa gente que dudan de que porque a veces pasan cosas en la vida y quieren echarle toda la culpa a Dios? Porque Dios es un Dios de misericordia, sabemos, pero ¿qué tú nos puedes decir de esa gente que piensan de esa manera? Tú te estás contestando, Ulises, tú mismo la pregunta. Tú dices que hay personas
que no creen en Dios. Y no creen en Dios y actúan de esa manera. El decir mío y la creencia en nuestro Dios, que es un Dios bueno, un Dios de misericordia. Amén, yo estoy aquí y todo el tiempo que le sirvo al Dios del cielo, no todo ha sido como decimos muchas personas, no ha sido todo como decimos color de rosa. Han venido momentos difíciles a mi vida, Ulises, he pasado pruebas, dificultades y esto lo otro, pero lo bueno que me han sucedido han pasado en mi vida muchas cosas malas, pero yo digo que han sido más las cosas buenas que me han pasado que las cosas malas. Y cuando han venido las cosas malas, las pruebas a mi vida, he clamado a mi Dios y Él hasta aquí me ha sido fiel, Él me ha respondido, Él me ha ayudado, me ha sustentado con su diestra y muchas veces que me he visto por resbalar, le he extendido mi mano como hizo Pedro y el Dios del cielo me ha levantado y me ha dado fuerzas, nuevas fuerzas. La palabra del Padre Celestial, la palabra del Padre Celestial se cumple al pie de la letra, Ulises. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos donde la palabra del Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Y tú te buscas en el libro, el capítulo 24 de Mateo, te habla de las cosas, Ulises, que están pasando en estos tiempos difíciles. Están pasando ahí en el libro, capítulo 24 de Mateo. Voy a buscar rapidito algunos textos donde dice: alabado sea el Dios del cielo. Amén, amén. Mateo 24, los que están escuchando pueden buscar en su Biblia también para que puedan ser parte de ¿verdad? De esta predicación que está trayendo hermano José. Mateo 24. Mira, en Mateo 24, el versículo 6 dice: y oiré de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sí? No es el fin. Estamos oyendo de guerra. Sí, estamos oyendo de guerra. Estamos oyendo de rumores de guerra. Sí, estamos oyendo rumores de guerra. Pero la palabra dice que no nos turbemos. Y lamentablemente, Ulises, en medio de estas situaciones que estamos viviendo en estos tiempos, lamentablemente, es decir, que muchos cristianos viven turbados por los conflictos y la guerra y las cosas que están pasando alrededor del mundo. En estos tiempos ahora mismo hay una guerra grandísima entre Ucrania y Rusia. Está peleando el pueblo de Dios de Israel contra Irán y todas estas cosas que están pasando alrededor del mundo. Rumores de guerra. Esto está escrito en la palabra. Amén. Pero dice que a la palabra nos dice a nosotros los que hemos puesto nuestra confianza en el Padre Celestial es que no nos turbemos. El pueblo de Dios no se puede turbar, aunque suceda lo que suceda, sino que tenemos que mantenernos firmes confiando en el Dios del cielo. Eso es, aleluya, gloria a Dios. Ulises, y dice que en estos tiempos difíciles donde guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, todas estas cosas, porque dice el verso 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán peste, y habrá hambre, y habrán terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolor.
principio de dolores, están en principio de dolores. La gente están viendo la situación que está pasando alrededor del mundo y están cogiendo miedo. Pero la palabra del Dios del cielo nos dice que nosotros, el pueblo del Padre Celestial, cuando veamos estas cosas cumplir, dice que erguido vuestras cabezas, los que servimos, porque la redención se acerca. La palabra de Dios se cumple, lo que está sucediendo alrededor de la tierra está sucediendo realmente en estos tiempos. Pero aunque sucedan estas cosas alrededor de la tierra, acuérdense del texto que leímos en Juan 3:16, que el Dios del cielo mandó a su único hijo para que el que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Nosotros estamos esperando en las promesas del Padre Celestial. Amén. Y estas cosas se están cumpliendo. Pero yo digo, Ulises, que aunque todas estas cosas sucedan, el Dios del cielo va a tener cuidado de su pueblo. El Dios del cielo siempre ha sustentado a su pueblo con su mano derecha. Entonces, nosotros, el ser humano, vive en unos tiempos, estamos viviendo ahora en tiempos en los últimos tiempos difíciles, tiempos donde el ser humano vive dividido. Uno, lamentablemente, muchos confiamos y creemos en el Padre Celestial, pero también muchos de los seres humanos queremos ver un cambio en nuestra vida. Y el cambio que el ser humano está buscando, lamentablemente, están buscando un cambio material, un cambio, y han puesto su confianza en los gobernantes, en los seres humanos. Pero verdaderamente, si nosotros queremos ver un cambio en nuestra vida, tenemos que poner nuestra confianza en el Dios del cielo, porque las cosas que Dios hace, Ulises, las hace perfectas. Alabado sea el Dios del cielo. Aleluya. Dice en el verso 8 que todo esto leí, todo es principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y muchos serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ulises, uno ha visto en estos tiempos que estamos viviendo como mucho, aún la iglesia del Dios del cielo es perseguida. Sí. Como muchos, quizás aquí en los Estados Unidos no vemos muchas de estas cosas, pero hay ciertas naciones donde no se puede hablar de la palabra de Dios, donde no se puede cargar Biblia, donde si cogen a una persona hablando de la palabra del Padre Celestial, aún le pueden decapitar y cortarle la cabeza. Wow, Ulises. Es triste. Pero nosotros, aunque todavía tú y yo tenemos la libertad de hablar la palabra del Padre Celestial, y nosotros todavía no hemos sido un 100% perseguidos por causa del Evangelio, pero estamos en el camino, y dice que a consecuencia de estas cosas que están pasando, muchos en estos tiempos tropezarán y muchos se entregarán unos a los otros, y otros unos a otros se aborrecerán. También muchos falsos profetas se levantarán engañando al Ulises. Y tú lees la palabra del Padre Celestial, no solamente aún en la televisión, en diferentes lugares, se ven como se levantan hombres que dicen que son hombres de Dios, y la palabra dice que son lobos rapaces. Wow. Hombres que el Dios de ellos es el dinero, la ganancia, lo material. Pero tú y yo
no estamos buscando eso. Tú y yo estamos buscando serle fieles al Dios del cielo y manteniéndonos firmes en medio de las adversidades, confiando en el Padre Celestial, porque nosotros sabemos que un día vamos a recibir lo que el Dios del cielo nos ha prometido a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Alabado Gloria sea el Dios del cielo. Quizás tú, quizás yo, quizás otra persona no llegaría a la gran decisión que hizo el Dios del cielo. Y la decisión del Dios que hizo el Dios del cielo a través de su Hijo, Ulises, no la hizo por ciertas personas, ciertos color de personas, ciertas personas que hablan cierto lenguaje, sino toda la palabra de Dios dice, Ulises más grande, que dice que Él viene a buscar una iglesia sin mancha y una iglesia lavada por la sangre del Cordero, una iglesia de los 4 cantones de la tierra, es el pueblo de Dios. Y a pesar de que hay una humanidad tan grande que no quiere saber del Dios del cielo, hay un pueblo grande que gime, que clama, que espera, que confía en el Dios del cielo, que pide al Dios del cielo misericordia. Yo digo, yo me paso todos los días pidiendo al Dios del cielo por misericordia, por mi familia. Yo tengo mucha familia que no le sirve al Padre Celestial. Yo tengo muchos conocidos que no le sirven al Padre Celestial. Ay, y como yo, que viví una vez hace 40 años atrás sin Dios y sin esperanza, pero había personas que estaban clamando al Padre Celestial para que tuviera misericordia de mí. Y en este día estoy aquí porque esa oración el Dios del cielo la oyó. Y el Dios del cielo me dio la oportunidad de que en este día yo esté sentado aquí con este micrófono, dejándole saber a los que están oyendo que no importa tu condición, no importa la situación que haya en tu vida, no importa los problemas, las enfermedades, los momentos difíciles. La palabra del Dios del cielo, Ulises, dice: venid a mí los trabajados y los cargados, que yo los haré descansar. Dios quiere darle al ser humano descanso. Dios del cielo quiere darle al ser humano salvación, vida eterna. Pero todo es a través del sacrificio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque no hay otro a través de que podamos ser salvos, sino a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Alabado sea el Dios del cielo. Pero seguimos hacia adelante. Yo digo, Ulises, que el pueblo de Dios no debe haber de turbarse. El Dios del cielo no debe haber confusión. El Dios del cielo el ser humano debe de tener temor de las cosas que están sucediendo, porque todas las cosas que están sucediendo en estos tiempos que vivimos alrededor de la tierra son cumplimientos de la palabra del Padre Celestial, y todas esas cosas están pasmadas aquí en su santa palabra. Amén, amén. Amén. Alabado sea el Dios del cielo. Cuando la palabra del Señor nos dice, porque mira, Ulises, en una cierta ocasión en el libro de Génesis nos dice, ¿verdad?, que el ser humano, porque siempre porque los designios, la palabra dice, porque los designios del pensamiento del corazón del ser humano era de continuo hacer lo malo. Lo malo. Dice la palabra del Padre Celestial,
La palabra dice que Jehová le dijo a Jeremías, párate en el camino, Jeremías, párate. Tenemos que detenernos un momento. Queremos un cambio en nuestra vida, tenemos que pararnos en el camino y detenernos y pensar y meditar. Lo que yo estoy haciendo será de beneficio para mi vida espiritual. Wow. Será de beneficio para yo poder obtener el perdón del sacrificio del Hijo de Jesucristo. Porque la palabra lo primero que dice que como tú vienes, los pecados cargados, Dios te coge, te perdona tus pecados, echa tus pecados, lo echa a la profundidad de la mar y Dios no se acuerda más. Amén. Nosotros los seres humanos no somos de esa manera. Nosotros los seres humanos siempre nos estamos acordando y siempre tenemos en nuestra mente quizás algo que tú me hiciste en 10 o en 15 años atrás y cuando tú me vienes a decir, pues yo pero tú te acuerdas que tal día tú me hiciste esto y me ofendiste de esta manera y esto. No, Ulises, el Dios del cielo no quiere acordarse de esas cosas. El Dios del cielo quiere que tú comiences un 100% free de pecado delante de su presencia. Y de culpabilidad en tu mente. Culpabilidad en la mente. El Dios del cielo dijo que los pensamientos del corazón, fíjate, eran de continuo, del ser humano, era de continuo hacer el mal. Entonces Dios le dijo a Jeremías, párate en el camino, procura por la senda antigua. ¿Cuál es el mejor camino? Y anda por él. Wow. Y hallará descanso a tu alma. Aleluya. Si andamos en el camino de Cristo, vamos a caminar por el camino recto. Si andamos por la senda, el camino de Cristo, vamos a encontrar descanso a nuestras almas. Pero aunque Dios ofreció eso, el ser humano dijo, yo no voy a caminar por el camino. Lo rechazó. No quiero caminar por ese camino que tú estás ofreciendo. Y Dios dice, pero el camino que te estoy ofreciendo es para que haya descanso en tu alma. Alabado sea el nombre de Dios. Tú tengas la mayoría de los seres humanos, aunque fíjese, yo me pongo a pensar y una de las cosas que el enemigo hace es trata de turbar la mente del ser humano. ¿Tú sabías eso, Ulises? Acuérdate que si el enemigo te turba tu mente, se apodera de ti. Se apodera de ti, Ulises. Cuando el enemigo turba tu mente, te descontrola completamente todo eso. Por eso, casi siempre, desde el principio, podemos estar hablando muchas cosas desde el principio, cuando el Padre Celestial le dio la oportunidad, porque el Dios del cielo es un Dios que siempre llega a tiempo. El Dios del cielo nunca llega tarde. Y cuando el Dios del cielo le dijo, fíjese, estoy llegando para entender el propósito de Dios. Dios empezó a bregar con el ser humano desde el principio. Y antes de que el ser humano faltara, Caín faltara delante de la presencia, Dios le dijo, Caín, el pecado está ahí detrás de la puerta. Sí, invito. Dios se lo advirtió, el pecado está ahí detrás de la puerta. Si tú le abres la puerta, va a entrar y se va a enseñorear de ti. ¿Y qué hizo Caín? Ignoró, le abrió la puerta y el pecado. Entonces, cuando el Dios del cielo lo llamó por aquella falta, aquel pecado que hizo de la presencia de Dios, dijo, Dios sabía lo que él había hecho, pero Dios estaba esperando que Caín confesara por sus labios que lo que había hecho mal delante de la presencia de Dios. Cuando nosotros confesamos con nuestros labios que lo que estamos haciendo no es agradable delante de la presencia de Dios, entonces el Dios del cielo
nos perdona. Eso Dios es, del cielo eso siempre es. que le decía, cuando Jesús andaba por la tierra y oraba por los enfermos, los que estaban en necesidad, una de las palabras que Jesús salía decía, eres libre, eres sana, pero vete No peques más. y no peques. Y lamentablemente yo he orado en estos tiempos por personas verdaderamente que han pasado en sus vidas momentos difíciles, personas que Wow. han tenido enfermedades de muerte. He orado por personas que verdaderamente han estado en una condición bien caótica, porque el enemigo, cuando coge un ser humano y le pone esa cadena, no hay hombre que pueda romper las cadenas que el enemigo le pone al ser humano. Solamente el que rompe las cadenas al ser humano es aquel que el Dios del cielo dio en sacrificio. Amén. Allá amén. en el libro de Juan, en el capítulo de 100, Jesucristo, el Hijo. Jesucristo es el que rompe las cadenas. Amén. Jesucristo es el que rompe las ataduras. Jesucristo es el que da salvación al ser humano. Jesucristo es el que hace el cambio en el ser humano. Y Jesucristo nos ha escogido a nosotros para que nosotros seamos aquí en la tierra un portador de su palabra, para que a través de la misma palabra de él, las personas que no le sirven lo reconozcan a él como el dador de la vida y puedan alcanzar misericordia. Entonces, Amén, aleluya. Dios le dijo a Caín, ¿qué hiciste? Entonces, ¿qué le dijo? ¿Acaso yo era el guardia el que velaba a mi hermano? Y le dijo, sangre de tu hermano clama. Pero ahora cuando me encuentre cualquiera en el camino, me va a ver, va a saber que yo y me va a matar. Y yo le digo, no te va a matar cualquiera, porque yo voy a ponerle una señal que no cualquiera que te encuentre en el camino. Y tuvo misericordia Dios de Caín. Dios tuvo misericordia de Caín y Dios quiere tener misericordia de nosotros en estos tiempos. Amén, aunque aleluya. el ser humano renegue, aunque el hermano, el ser humano diga, a mí no me importa si Dios o si los cristianos creen y esto y en lo otro, pero va a venir un día, Ulises, donde dice la palabra, dice que aquel día tenemos que presentarnos delante de la presencia del Dios del cielo para darle cuenta de nuestros hechos, sean buenos o sean malos. Y la palabra dice, Ulises, que el que no fue hallado, es más, yo quiero que tú leas ese texto donde se lee en Apocalipsis 20:15 para Aleluya. que lea y la gente entienda que va a ser con los que no 20:15. acepten al Dios del cielo y los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Bueno, vamos a leer en Apocalipsis 20:15. Podemos leer del 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén, aleluya. Entonces, va a venir lamentablemente la palabra de... Yo podría, porque cuando yo empiezo a hablar la palabra del Padre Celestial, Ulises, el Dios del cielo, empieza a ponerme palabras en mi labio. Ese Espíritu de Dios que mora en mí me empieza a poner palabras para que el ser humano entienda que existe el bien y existe el mal. Existe el bien. El bien lo vamos a recibir a través de Jesucristo. Y el mal, y el que quiere hacernos mal. Yo le digo a los hermanos, porque cuando dice
yo leo la palabra y a veces yo predicando en la iglesia, Ulises, he predicado y dice que aquel día nos presentaremos delante de la presencia de Dios. Unos están a la derecha y otros están a la izquierda. en la izquierda. Y dicen, y los que estaban al lado derecho, ¿qué recibieron? Dice, ven buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entre los que estaban en la derecha. Yo le digo a los hermanos, si aquel día nos presentemos delante de la presencia de Dios, observe, si usted está a la derecha o está a la izquierda, prefiera estar a la diestra, a la derecha, alabado usted, porque en la derecha va a recibir la bendición, va a recibir la entrada, pero los que están con el zurdo, eso van a irse para el lago de fuego, van a ser consumidos. Pero no importa el camino que coja. Bueno, hay personas que la palabra misma dice el necio en su corazón que no hay Dios. Y yo he oído gente, pero ¿qué Dios? Sí, si ustedes llevan tiempo y tiempo hablando de la palabra de el Dios del cielo y no veo suceder nada. Todavía están clamando y todavía el Dios del cielo no ha venido. Tú sabes porque la misericordia de Dios es grande. Amén. En una cierta ocasión dice que había un hombre que estaba predicando al frente de muchas personas en un parque. Y había un evangelista predicando, Ulises. Y esa persona estaba predicando a las personas que se arrepintieran, que Cristo venía pronto. Y de pronto se levantó una persona, llegó al púlpito, una persona que estaba borracha, y se paró al lado del predicador y pegó a decirle, pero que ustedes que están predicando y predicando que Cristo viene, que viene pronto, ¿y por qué todavía no ha llegado? Y dijo, es más, si el Cristo que ustedes le sirven, el Dios del cielo que ustedes según le sirven, que viene pronto, yo voy a contar hasta el 3. Y si verdaderamente el Dios que el cielo ustedes dicen que es verdadero, te voy a contar hasta el 3. 1, 2 y 3. Si Dios existe, ¿por qué no me mata? Pero digo, 1, 2 y 3. Estoy aquí vivo. Ustedes ven que no hay ningún Dios porque no me ha matado. Y el predicador le dice, usted sabe por qué usted no se ha muerto. Porque la misericordia de Dios no se agota en 3 segundos. Si la misericordia de Dios se agotara en 3 segundos, usted estuviese muerto. Aleluya. En estos momentos. Y todavía hay personas que no vienen. Todavía hay personas que blasfemian. Todavía hay personas que no creen. Pero habemos padre, habemos madre, habemos hijos. Hay un pueblo de Dios porque todavía está clamando por misericordia para que sus familiares que no le sirven al Padre Celestial puedan venir para que a través del sacrificio de Jesucristo puedan obtener la vida eterna, Ulises. Alabado sea el nombre del Señor. Yo digo que Dios es grande. Dios, amén. Dios es bueno. Y como yo le digo a la iglesia siempre, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hasta aquí nos ha sostenido Jehová. Y yo le sigo dando las gracias a mi Dios por el sacrificio de su Hijo. Y yo le doy gracias a mi Dios por todas esas bendiciones. Yo le doy gracias por la salud. Yo le doy gracias por la enfermedad.
Yo le doy gracias por la fortaleza. Yo le doy gracias a Dios por todo. Y siempre le pido, Ulises, al Padre Celestial, que yo y mi compañera que estamos aquí en el estado de Florida, aunque vivimos solos y tenemos nuestros hijos en otros lugares, pero nosotros clamamos al Padre Celestial por nuestros hijos y por nuestros familiares, y seguimos pidiendo misericordia, porque, Ulises, las cosas no están buenas y se van a poner mejor, pero la palabra dice que el que perseverare hasta el fin, amén, ese será salvo. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y si hay alguna persona escuchándome en estos momentos que necesita alguna oración para que reconciliarse con el Dios del cielo, o porque tiene enfermedad, o porque está turbado, o por alguna situación que está en su vida, esta es la oportunidad que Dios está dando. Venid a mí los trabajados y cargados, que en este día el que está cargado, está trabajado, el que está turbado, el que está enfermo, Dios lo quiere libertar, porque nuestro Dios es un Dios que liberta, que sana, que perdona y que tiene sus brazos abiertos para que puedan entrar, porque va a llegar un día, Ulises, que va a pasar como en el tiempo de Noé. Se va a cerrar la puerta y el que la va a cerrar es el Dios del cielo. Dios te bendiga, Ulises, a ti y a tus hijas, pues, y amén, gracias amén. Le doy al Padre Celestial, y gracias por permitir hablar estas cortas palabras. Alabado amén, sea amén. El Dios del cielo, pero palabras de sabiduría, porque yo he decidido seguir a Cristo. Amén. Y como dijo Josué, yo y mi casa vamos a servir a Jehová. Dios te bendiga. Amén, amén, amén. Estamos bien contentos que nuestro hermano José Hernández nos habló de esta hermosa palabra, como él dice. Y yo soy testigo, José, de cómo Dios transformó mi vida, cómo Dios cambió mi vida. Y yo decidí dejar todo atrás y seguir hacia adelante. Pero pronto, ¿sí? ¿Quiere decir algo, tío? Fíjate, yo podría decir muchas cosas, porque lo que yo quiero decir, que aunque yo le servía a mi Padre Celestial, yo he pasado momentos difíciles, momentos buenos, momentos difíciles, y he pasado donde han venido pruebas y dificultades, pero en medio de las pruebas, Dios ha estado conmigo. Eso es. Y lo más importante de una persona, Ulises, es que hay personas que no tienen esa esperanza, que andan solos, sin Dios y sin esperanza, y no tienen de quién arreglar, pero es porque no quieren hacerlo. Sí, no quieren hacerlo, porque la bendición de parte del Dios del cielo no es para un grupito, es para todo el mundo entero. Así es. Así que aquí los vamos a dejar, porque estamos bien contentos con esa. Gracias José, tío, Dios te bendiga, muy, muy buenas palabras. Y lo esperamos en otra ocasión. Recuérdese en el podcast Los Humildes de Jehová. Gracias por